Pues vamos a acercarnos a la palabra, hermanos. Vamos a dejar que la palabra siga hablándonos, las Escrituras, la Biblia, sea ese instrumento que Dios quiere usar en nuestras vidas para dirigirnos y guiarnos y vivir en medio de un mundo complejo, difícil, donde hay muchas situaciones que no son fáciles y que en medio de esas situaciones, en medio de esas realidades en las que Dios nos llama a vivir de una manera determinada y nos ayuda a vivir de manera diferente a como lo haríamos si no estuviera Él en nuestras vidas. Y eso es lo que me gustaría que esta tarde también el texto nos recordara, nos siguiera alentando. Me gustaría que viéramos en esta mañana un capítulo muy conocido, pero también muy necesario, muy útil para nuestra fe, para nuestro progreso. Antes me gustaría hacer, como hago a veces, son las preguntas, ¿no? Y una de las preguntas sería, ¿cómo desarrollar una fe firme en el Señor en medio de una vida complicada, que muchas veces es complicada, ¿verdad? Y en medio de esa vida complicada, Dios nos llama a conquistar. ¿Somos conquistadores? La palabra quizás puede tener su doble filo, ¿no? Pero entendedme lo que quiero decir. ¿Dios nos está llamando a conquistar algo en nuestras vidas? Y me gustaría que en esta mañana fuéramos al capítulo 1 de Josué y en él pudiéramos meditar y pudiéramos extraer verdades que nos ayuden a seguir adelante en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo, en nuestra vida cristiana. Dios no nos ha llamado a vivir una vida acomodada. La vida cristiana no es una vida acomodada, por muchas razones. Pero ahora veremos algunas cuestiones sobre ello. El capítulo que vamos a leer es el 1, muy conocido, un texto muy conocido, pero no por ello no tiene grandes lecciones, y cada vez que uno lo lee va sacando y extrayendo lecciones y verdades nuevas que van llamándote la atención, y eso es lo que me gustaría que viéramos. Josué, este es el capítulo en el que inicia el libro, evidentemente, ¿verdad? Es el capítulo 1. Pero a la vez es el capítulo en el que encontramos ese paso de un líder que ha estado dirigiendo a Israel, como ha sido Moisés, y es el traspaso de poderes al que ahora Josué tiene que hacerse cargo, ¿no? Vemos en el versículo, en los primeros 5 versículos van a darnos un poco la situación, el contexto de lo que estaba ocurriendo, del momento en el que está Israel. Y dice el versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Moisés ha muerto. Josué no es joven. Cuando estamos hablando de este tiempo, hay quienes piensan que tiene más de 50 años ya Josué, no es ningún chaval, ha estado muchos años, ha estado los 40 años al lado de Moisés en el desierto, acompañándole, aprendiendo de él, viendo cómo él iba liderando delante y él sirviéndole, pero ahora ya llega el momento en el que Josué ya no es aquel que está detrás de Moisés, sino que tiene que ponerse al frente. Ya empieza a haber una situación un poco distinta, ya quizás la situación que él puede estar viendo y puede estar planteándose es lo que me viene a mí ahora encima, ¿no? Puede ser algo de lo que esté pudiendo por lo menos pasar por su mente. No es una situación fácil, ¿no? Moisés ha sido un líder tremendo, Dios lo ha usado de una manera tremenda, el pueblo lo ha respetado, a pesar de muchos momentos también donde el pueblo se rebeló incluso contra propio Moisés, pero ha sido
el escogido por Dios, el hombre ungido por Dios, y ahora tiene que seguir el relevo. Y se encuentra que ya es real, ya ha llegado ese momento por el cual había sido también escogido, porque un día fue escogido precisamente para que hiciera esto, para que continuara, relevara a Moisés. Dice el versículo 1, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, y ya Moisés no está, Josué tiene que ir adelante y el Señor le va a hablar. Y le dice lo siguiente en los versículos 2 al 5. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le pide que se ponga en marcha, que siga ahora él siendo el responsable de guiar a ese pueblo a la promesa. Tenían una promesa, tenían una tierra prometida que conquistar, tenían una promesa que alcanzar. Y Dios le está diciendo, te toca a ti, Moisés, Josué, tú tienes que ir ahora dirigiendo a este pueblo, haciendo que este pueblo camine en la dirección que yo voy a marcar y estoy marcando para vuestras vidas. Josué tiene la responsabilidad ahora de llevar a ese pueblo hacia adelante, hacia la tierra prometida, cruzar el Jordán y conquistar las tierras para la gloria de Dios. Esa es la promesa que ahora tiene que alcanzar Moisés. Y en el versículo 4, el Señor le va a recordar los límites de esa tierra, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eso es tremendo, ese territorio era inmenso, no era solo lo que de algún modo ahora podríamos contemplar como Israel, mucho más que eso. Entraba Jordania, incluso algunos piensan que parte de Irak e Irán, y era un territorio muy amplio, porque evidentemente llegaba hasta el Éufrates, ¿no? Como vemos también ahí. Entonces, Dios está diciéndole, y está de algún modo también, pues recordándole que tienen ahora que alcanzar la promesa que Dios les ha dado. Y Dios le va a decir lo siguiente también, le va a recordar lo que viene ahora a continuación en el versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es la confirmación expresa de parte de Dios al propio Josué. Ningún enemigo tuyo va a poder vencerte. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo, yo voy a estar detrás tuyo, amparándote, guardándote, cuidándote, para que tú puedas realmente cumplir todos los propósitos que tengo yo con tu pueblo Israel. Dios estaba ahí confirmándole y diciéndole, no estás solo, no estás solo. Dios le está confirmando y le está diciendo que está a su lado para poder alcanzar la promesa que Dios tenía para Israel. Y esa es precisamente una de las cosas que creo que una de las cosas que me estaba llamando la atención en este pasaje, en esta introducción, es que Dios tiene una promesa para su pueblo, ¿verdad? Una tierra prometida. Para nosotros es parecido, porque hemos salido de una esclavitud de Egipto, ¿verdad? Nuestra vida vieja, el mundo en el que estábamos viviendo, y hemos sido dirigidos hacia una tierra prometida, la esperanza celestial, ¿no? Y estamos en el proceso de llegar allí, en el que Dios va a transformarnos y prepararnos para poder llegar también a esa esperanza. Y Dios le está confirmando que va a ser respaldado en esa tarea por Dios mismo. Pero hay una cosa que le quiero recordar y me resultaba muy curioso con relación a todo este tema. Josué va a ser el líder, visible, pero hay algo muy interesante que en cuanto al nombre de Josué. ¿Sabéis cómo se llamaba Josué antes? ¿Alguien sabe cómo se llamaba antes de que le pusiera Moisés Josué? Se llamaba Oseas. Moisés le cambia el nombre. ¿Sabéis qué significa Oseas?
salvación, básicamente. Josué significa Jehová salva, o salvación de Jehová. Pues es curioso que ese cambio de nombre tenía un propósito y tenía un mensaje también para Israel y para Josué. Dios le estaba diciendo a Josué también, a él, que ahora iba a ser el líder, que iba a guiar e introducir a Israel a la tierra prometida, le está diciendo, Josué, no vas a ser tú quien va a introducir a Israel, a mi pueblo, en la tierra prometida, voy a ser yo. El gran líder de Israel no era Josué, ni Moisés, era Dios. Por eso es el cambio de nombre, porque le está recordando también, del mismo modo que ahora le está diciendo, yo estaré contigo, es decir, yo voy a hacer que vosotros entréis y cumpláis y alcancéis las promesas que yo os he dado, por el poder de Dios. Y Josué está recordando y entendiendo eso. Y Dios va a darle una serie de consejos también ahora a Josué a la hora de enfrentar y conquistar la promesa, que me resultaba una de esas cosas que a veces no me paraba a pensar tantas veces y más detenidamente. Pero la promesa de la tierra prometida la tenían que conquistar. ¿O era algo que solo tenían que esperar a recibir? No, tenían que conquistar, ¿eh? Y si vas viendo el libro y lees el libro de Josué, te das cuenta que hay una conquista que realizar, hay un esfuerzo, un sacrificio que hay que llevar a cabo. Hay toda una tarea que tiene por delante ahora el pueblo de Israel. Y me hace otra pregunta. ¿Tú y yo tenemos promesas de parte de Dios? Piensa en alguna. ¿Las tenemos que conquistar o vienen solas? Algunas no las podemos, no las vamos a conquistar nosotros, pero muchas vienen. Muchas las tenemos que conquistar nosotros. Y luego veremos algún ejemplo de ellas. Pero creo que es cierto, está hablándole a Josué concretamente, pero creo que es aplicable a cada uno de nosotros, a nuestras propias vidas. Lo que vamos a leer en esta mañana y lo que estamos meditando en esta mañana. Dios nos llama también a nosotros a alcanzar esas promesas que tenemos en el Señor, pero tenemos que conquistarlas también, tenemos que buscarlas, tenemos que nosotros dar los pasos para poder realmente ver eso en nuestras propias vidas. Me gustaría que fuéramos al versículo 6, donde vamos a ver también cómo Dios va a darle una serie de consejos a Josué para poder enfrentar la situación, la realidad que les toca ahora vivir. Se van a tener que enfrentar a muchas tribus, va a haber muchas luchas, va a haber batallas, pueden venir temores, momentos de debilidad, de derrota, van a venir situaciones complejas. Y Josué es consciente de ello. Josué es consciente de ello. Y ante esa realidad en la que uno puede plantearse ver la tarea que tienes por delante es demasiado grande, el Señor va y le da una serie de consejos. Y el primero es el que vemos en el versículo 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. El Señor le está diciendo a Moisés, confía en ti mismo, tú puedes. Perdón, ¿qué he dicho? Moisés, no, Josué, el Señor le está diciendo a Josué, confía en ti mismo, tú puedes. ¿A que sí? No, ese es el mensaje que escucharíamos si fuéramos a algún seminario de liderazgo o cosas de estas, ¿no? Y lo que nos dirían es, confía en ti mismo, ¿no? Haz desarrollar tus habilidades, tus capacidades, defiéndelas, porque eres... Bueno, eso es lo que veríamos en esos seminarios. Jesús no le dice eso, el Señor no le dice eso, Dios no le dice eso no le está diciendo eso a
a Josué en estos momentos. Y es curioso, se lo va a decir 3 veces en estos versículos. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué se lo repite 3 veces? Porque Josué es un héroe omnipotente, capaz de hacer todo lo que se le plantee delante. ¿O es un hombre que también posiblemente pueda tener sus temores y sus preocupaciones ante todo lo que viene por delante y no sepa muy bien en muchos momentos qué hacer y necesita ayuda? Pues seguramente sea esto. Que Dios es consciente, Dios conoce el corazón de Josué y Él sabe. Ahora le viene una tarea. Gran parte de su vida ha estado dependiendo que hubiera otro delante. Ahora le toca estar delante a Él y dirigir a un pueblo. Y el Señor le va a decir, esfuérzate y sé valiente. El Señor no le dice confía en ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque ese mensaje de confía en ti mismo es muy peligroso. Si hay algo que nos va a destruir en muchas ocasiones es ese confía en ti mismo. Cuando dice Jesús, cuando el Señor dice aquí, cuando Dios dice aquí, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no está diciendo confía en ti mismo, está diciendo en realidad confía en mí, en Dios. Esa es lo que tiene que hacer, ese es el mensaje que está diciéndole Dios a Josué. Y eso es lo que quiere que de algún modo, evidentemente, él pueda recordar. Porque ¿cuál era uno de los peligros que podía vivir y experimentar Josué en medio de todas las batallas, en medio de los enemigos que iba a enfrentar, en medio de los pueblos a los que tenía que luchar, en medio de aquellos pueblos a los que tenían que aniquilar y aquellos pueblos a los que tenían que expulsar de la tierra? ¿Qué es lo que podía venir al corazón? ¿Temor? ¿Cobardía en algunos momentos? El Señor le está diciendo, no te arrugues, Josué, no te arrugues. Y le va a decir, le va a explicar cuál es la manera de poder realmente arrugarse. No arrugarse. Lo que Dios está diciéndole es, confía en mí. Confía en que yo estoy a tu lado, como estoy, evidentemente, de la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, confía en lo que yo te he dicho, en la promesa que te he dado y búscala, porque es tuya. Pero ¿qué es lo que le pide? Que dé pasos, que se esfuerza. Hay batallas en la vida que cada uno de nosotros también tenemos que librar. Y en nuestras vidas creo que uno de los grandes artimañas diabólicas que Satanás usa en nuestras vidas a la hora de frenar nuestro progreso y nuestro avance en la fe son los miedos, son los temores. Y en medio de esta situación, Josué podía tener muchos temores y muchos miedos. Del mismo modo que nosotros, tú y yo, podemos tener muchos miedos. Por ejemplo, al hablarle ahora a alguien de Cristo, ¿no? Una de nuestras misiones, una de nuestros llamados, una de las conquistas es hablarle a otros de Jesús y ver a otros acercarse a Él, ¿no? ¿Cuántos miedos pueden salir en nuestras vidas o en nuestras mentes por el hecho de que les hablemos a otros? Ahí el Señor es donde nos sigue recordando, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Y tenemos que recordarlo. Y es esa confianza lo que el Señor está queriendo potenciar en el corazón de Josué. Mirad lo que dice en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué le está diciendo en esta segunda parte del versículo? Le está dando, ¿qué? Una promesa. Porque lo que está diciendo es, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Le está asegurando, tú vas a ser parte, tú vas a ser aquel que va a estar dirigiendo a tu pueblo y que vas a hacer que el pueblo ahora pueda
tomar las tierras que evidentemente se van a repartir dentro de lo que vayáis a conquistar. Él está asegurando que Él va a hacer precisamente esa tarea de reparto de tierras. Y le está diciendo, lo vais a conseguir, porque yo estoy con vosotros. Y el Señor le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, confía, porque yo estoy detrás tuyo. Confía en lo que yo he dicho y muévete en la esperanza de lo que yo he dicho y haz que no sea el miedo lo que domina tu vida, sino la confianza en mí. Toda esa promesa que estábamos viendo en el versículo, la segunda parte del versículo 6, es un estímulo tiene que ser un estímulo para Josué, pero tiene que ser un estímulo también para nuestras propias vidas. Porque las promesas de Dios nos han sido dadas a todos los creyentes como estímulo para también saber lo que Dios tiene para nuestras vidas y como estímulo para avanzar en nuestra fe. Antes decía y hablaba sobre el sofá. Sí, no sé si lo he dicho antes, ¿no? ¿No lo he dicho? ¿No? Entonces yo me he adelantado. Una de las cosas hablaba de la comodidad en vez del sofá. Hablaba de la comodidad, eso sí. Una de las cosas que las promesas de Dios, que me gustaría una ilustración, que creo que de algún modo nos tiene que ayudar a la hora de entender las promesas de Dios, es que las promesas de Dios no son un sofá para sentarnos a esperar cómodamente los propósitos y planes de Dios en nuestras vidas. Quizás a veces nos sentimos así, que la vida cristiana es simplemente esperar a que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas y ya está, y no tenemos más que hacer otra cosa. La realidad es que las promesas de Dios no son un sofá para sentarnos, sino más bien unas espuelas para empujarnos a buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y las promesas de Dios tienen que ver precisamente con ese propósito. ¿Os imagináis un atleta? Tiene que hacer un maratón, ¿no? Como los que hace Ángel, y está en la línea de salida y se queda en la línea de salida mientras los demás salen a buscar la línea de llegada. Sería absurdo, ¿verdad que sí? Que un atleta se quedara en la línea de salida. Imagínate que te quedas en la línea de salida esperando que llegue la línea de meta. ¿Cómo va a ser eso, no? O sea, sería absurdo. Tú tienes que llegar a la línea de meta, tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte, tienes que correr, tienes que moverte, tienes que buscar la manera de poder alcanzar esa meta. La vida cristiana también ocurre lo mismo. Mirad Filipenses 3. En el capítulo 3 de Filipenses, a partir del verso 12. Y Pablo va a hablar de esa carrera que también a veces se ilustra dentro de la propia vida cristiana. La vida cristiana es como una carrera. No es un sofá en el que estamos esperando que lleguen las cosas. No, es una carrera en la que nosotros tenemos que esforzarnos, en la que nosotros tenemos que confiar, en la que nosotros tenemos que buscar aquello que Dios quiere para nuestras propias vidas, en la que nosotros tenemos que dar pasos para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Mirad lo que dice Pablo, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Me encanta ese verbo que utiliza ahí Reina Valera. Es como, habla de progreso, de avance, de carrera, de correr, de esfuerzo. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, no he llegado a la meta, pero corro hacia la meta. Soy como ese atleta que sigue avanzando, ¿no? Como dice en 1 Corintios, ¿no? Que golpea su cuerpo para, evidentemente, no ser desechado, ¿no? Y habla de disciplina, habla de esfuerzo, habla de confianza, habla de dependencia de Dios. Y Pablo está recordando eso y está diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya,
o no haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, voy olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Dios nos llama a los creyentes del mismo modo que está llamando a Josué, a que sigamos avanzando hacia aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Nuestra meta es ser como Cristo. Esa esperanza celestial que disfrutaremos en su presencia cuando Él venga a poner orden en todo este universo. Pero esa meta la tenemos que nosotros, también hay una parte que a nosotros nos corresponde. Hay unas decisiones que nos toca a nosotros, y eso es parte de lo que está diciendo aquí el Señor, y nos está llamando, del mismo modo que está llamando a Josué, a que nos esforcemos, a que confiemos en lo que Dios ha dicho y que evidentemente podamos vivir de la manera que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Una pregunta. ¿La viuda de la parábola del juez injusto alcanzó la promesa? ¿O alcanzó lo que deseaba? ¿Por qué? Porque perseveró, persistió. El ejemplo que tenemos ahí, evidentemente salvando los detalles, no es el propósito de la parábola de Lucas 18, porque es Lucas 18 donde está. Lo que encontramos es el deseo de Dios, dice, de ayudar a sus discípulos a perseverar, no desmayar en la oración, ¿vale? Vamos, voy a leer el primer versículo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿vale? Y ese es el énfasis de la parábola, ese es el propósito. Es decir, la respuesta a la oración requiere que estemos sentados en un sofá esperando que llegue. ¿Qué requiere? Un corazón que confía en el Señor y se esfuerza en oración, buscando el rostro de Dios para recibir la respuesta que espera. Josué tenía que esforzarse y ser valiente para poder alcanzar en la confianza y en la fe que Dios había puesto en su corazón para ver la promesa. La viuda tenía que esforzarse buscando llamar a este juez injusto y pedirle, concédeme la respuesta, contéstame, respóndeme. Tenía que insistirle. En la vida cristiana también los creyentes tenemos que perseverar en la oración para poder ver aquellas respuestas que vienen de Dios, las que vienen de Dios. Las que vienen de Dios. Porque a veces quizás podemos estar pidiéndole cosas que Dios no quiere darnos. Distingue eso. Distingue lo que Dios sí quiere darte y lo que no. Pero nos encontramos con esta mujer que está insistiendo y que clama día y noche, dice. Y Jesús la pone como un ejemplo. Porque clama día y noche. Y Jesús dice que si al final del mundo, cuando Él venga, hallaría fe. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Que en esta mujer que estaba perseverando, persistiendo, sí había ¿qué? Fe. Es un ejemplo, una ilustración para hablar de una fe que persevera, que sigue avanzando, que sigue esforzándose, que sigue confiando en lo que Dios dice. Eso es lo que está diciéndole también el Señor a Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente. Sigue confiando en mí. Sigue dependiendo de mí, sigue esperando de mí aquello que os he prometido. Alcánzalo. Y el Señor nos está llamando también a vivir de esa manera, confiando y, como dice el texto, esforzándonos y siendo valientes en buscar aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Y Josué va a decirle, el Señor va a decirle que algo también en el siguiente versículo, que la confianza, esa firme confianza, debía
llevarle a obedecer la voluntad de Dios en su propia vida. Cuando le dice Josué, o el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, mirad lo que dice en el versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme ¿a qué? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente. Esa confianza en el Señor, en la promesa, le tiene que llevar a seguir viviendo en obediencia a Dios. En medio del trayecto, en medio de todo el caminar, en medio de todo lo que viene por delante en este momento. Lo que está diciendo es una firme confianza en el Señor nos lleva a obedecerle a Él. Nos lleva a obedecerle. Una fe auténtica nos lleva a obedecer a Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que haces. La Biblia tiene que ser la guía fiel para nuestras vidas. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Busca en la palabra, busca en la Biblia, busca en las Escrituras. Ellas revelan cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ella es... Mira, nosotros, los evangélicos, no tenemos ningún papa, ¿verdad que no? Ni tenemos ningún líder supremo que nos dirija a las iglesias y nos diga cómo tenemos que creer y cómo tenemos que guiarnos en medio de nuestra vida, ¿verdad que no? ¿Eso significa que no tenemos dirección y guía? La guía es esta. Uno de los lemas de la Reforma fue precisamente sola Escritura, ¿verdad? Porque es la palabra la que tiene que seguir guiando nuestras vidas, no solo en cuestiones doctrinales, digamos, más relevantes, sino en cada detalle de nuestras vidas. Tiene que seguir marcándonos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser, qué es lo que Dios espera para nuestras vidas. La fuente de autoridad para nuestras propias vidas también sigue siendo la Biblia, sigue siendo las Escrituras. Y eso es parte de lo que, evidentemente, el Señor le está diciendo. Por eso le está diciendo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de Dios, registrada. Ellos habían registrado. Moisés había pedido a los sacerdotes que registraran las cosas que Dios le había hablado a él. Y registraron el Pentateuco, los primeros 5 libros. Y Dios nos está pidiendo que la fe, esa auténtica fe, nos lleve precisamente a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Sabéis cuál es la tentación? La de Eva, en Génesis 3. Eva sabía lo que Dios decía, lo que Dios pedía. Se lo había dicho a Adán, ¿verdad? Sabía, no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? No podían comer de él. Hizo algún pequeño comentario que no era ajustado a la realidad, pero sabía en realidad. Pero viene Satanás, viene la serpiente y ¿qué le dice? Versículo 4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, porque ella había dicho que morirían si tocaran el árbol, ¿no? Por el fruto. Y Satanás le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ya Eva miró las cosas de otra manera. Mira, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Qué es lo que está haciendo Eva? ¿Siguiendo el consejo de Dios? No está siguiendo el consejo. Está siguiendo sus propios deseos, sus propios sentimientos. ¿Cuántas veces esa no será también nuestra tentación? Que en lugar de seguir el consejo de Dios, lo que Dios dice en su palabra, nosotros estamos dejándonos llevar por nuestros propios deseos o sentimientos.
Y nuestros sentimientos, lo que nos hacen decir, lo que nos llevan a pensar es, bueno, es que esto es mejor que lo que Dios dice. Porque Eva al final llegó a esa conclusión, ¿no? Lo que yo estoy pensando, comer del fruto es mejor para mí. Pero Dios le había dicho lo mejor. Dios le había dicho cuál era el auténtico bien para su alma. Es no lo toques, no comas de él, mejor dicho. Pero ella pensó, yo sé mejor que Dios, qué es lo que necesito. Y la realidad es que a veces nosotros luchamos con eso también. Y nuestros corazones nos dicen que saben mejor que Dios qué es lo que necesitamos. Y es ahí donde tenemos que pararnos, no a preguntarnos y a mirar nuestro corazón, sino a mirar a Dios y decir, Señor, ¿y tú qué dices? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que dice tu palabra? ¿Qué es lo que realmente me conviene? ¿Qué es lo que me edifica? ¿Qué es lo que me ayuda bien? Eso es precisamente lo que tenemos que aprender a recordar. ¿Nuestros sentimientos siempre son malos? No. ¿Pero cuándo sabemos que no son malos? Cuando se ajustan a la verdad de Dios. Imagínate, tú tienes, por ejemplo, ganas de ir a visitar a un hermano porque sabes que está malo y sientes el deseo de hacerlo. ¿Es malo eso? No, no es malo. Es bueno, es un sentimiento bueno. Ahora, puede que te venga el sentimiento y el deseo de hablar contra el hermano, cosas que no te gustan, y empezar a hablar a otro de ese hermano y decir que este hermano es tal. Y eso está ahí en el sentimiento de tu corazón. ¿Ese sentimiento es bueno? No, hay que desecharlo. ¿Y qué es lo que hacen las Escrituras? Ayudarnos a filtrar nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros hábitos y mirarlos a la luz de lo que dice Dios. Porque lo que hace la palabra es darnos la sabiduría que necesitamos y no tenemos en nuestro caminar cristiano. El Señor le estaba diciendo a Josué, en el versículo que estábamos leyendo, que tenía que ajustarse al sendero que Él había marcado en su palabra. Que no podemos salirnos del sendero. No te salgas, Josué. No te salgas del sendero que he marcado a través de mi palabra. Mantente ahí. Mantente ahí. Y eso es también parte de lo que nosotros tenemos que seguir recordando. Y me gustaría recordaros una cosa. El Señor le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente para hacer mi voluntad. Y estábamos hablando de que ese esfuerzo y esa valentía tenía que ver con el hecho de esa confianza en lo que Dios había dicho y esa confianza en lo que Dios estaba pidiéndole a él. Y por lo tanto iba a hacer su voluntad. La fe auténtica implica una obediencia a lo que Dios dice. Realmente llegamos a creer a Dios cuando estamos haciendo lo que Dios quiere para nuestras propias vidas. La fe auténtica tiene ese ingrediente de obediencia. Podemos decir que creemos en el Señor, pero si no estamos obedeciendo lo que Él nos pide, ¿realmente nuestra fe es auténtica, es genuina? Al final, la auténtica fe es la que nos empuja a hacer y a vivir como Dios quiere. Una auténtica fe genera ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso es parte de lo que el Señor también le está de algún modo resaltando aquí en este versículo 7, ¿no? Y versículo 8 va a llamarle también a que recuerde que esa confianza se desarrolla por medio de una práctica muy, muy necesaria para el cristiano, que es la que vemos en el versículo 8. Dice, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo desarrollar esa fuerza, esa valentía para poder seguir el consejo de Dios, para seguir la promesa de Dios, para alcanzar y conquistar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas? Pues eso tiene que ver con el hecho de poder acercarnos a su palabra, ¿no? Versículo 8, algo interesante. No me había parado a ver lo que estaba diciendo este texto, este versículo, esta primera línea. Mirad lo que dice en el versículo 8, la primera línea. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir con que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley? No está diciendo nunca se apartará de tu corazón. O nunca se apartará de ti, dice. No, dice concretamente, nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué? Porque recordad que esto va a ser un instrumento, un estímulo para que él siga confiando en el Señor y él pueda seguir alcanzando y conquistando las promesas de Dios para su vida. ¿Qué es lo que necesita para seguir creciendo en esa fe? La palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que resalta aquí? ¿De qué manera tenemos que aplicar la palabra de Dios? Leerla en voz alta. El Señor le está diciendo que haga una lectura audible de la palabra de Dios. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca. No está diciendo del corazón, que también evidentemente está incluido. Está hablando de tu boca. Josué tenía que recitar, tenía que leer en voz alta las Escrituras para seguir meditando en ellas y para poder realmente permitir que esas verdades llegaran también a su corazón y a su mente. Y esa es la idea que hay detrás también de nunca se apartará de tu boca, de tu boca. Y cuando evidentemente estaba meditando en eso, estaba pensando en esa lectura audible. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez, que coges la Biblia y lees en silencio y pasa 1 minuto 30 segundos y se te cierran los ojos. ¿No te ha pasado? No, yo sé que a vosotros no os ha pasado, ¿que no? ¿Sabes una manera muy útil para que no te pase eso? Lee en voz alta. Y si todavía te cuesta, ponte de pie y lee en voz alta. Y medítalo, porque realmente eso nos va a ayudar a poder concentrarnos en las Escrituras. Y muchas veces eso es lo que estamos necesitando. Y creo que muchas veces nos desanimamos con el hecho de la lectura de las Escrituras porque nos pasa eso, o porque a veces nos distraemos con un sinfín de cosas, igual con el tema de la oración. Estás orando y estás pidiéndole al Señor algo y, que si yo tengo que ir al Mercadona, que tengo que comprar esto, ¿no? Y si te pasa eso, por favor, no lo hagas en silencio. Alza tu voz, métete en tu habitación, habla en voz alta, que tú mismo te puedas escuchar, no hay problema. Si los demás te ven algo raro, no te preocupes, tú deja a los demás. Pero busca la manera de poder aplicar esto a tu propia realidad diaria. Y creo que es un buen consejo el que le está dando el Señor a Josué. Nunca se apartará de tu boca. Y cuando estaba pensando en eso, estaba pensando también, nunca se apartará de mi boca, quizás también por mi boca, ¿qué es lo que tiene que salir a otros? ¿La verdad de Dios? Que lo que salga por mi boca para otros sea esa precisamente. Que lo que yo pueda compartir con otros sea precisamente las verdades que Dios tiene para nuestras vidas. Y memorizar. Me gustaría animarte ahora también en este momento a que memorices las Escrituras. Memorízalas en voz alta, pero memorízalas. Porque eso va a ser también instrumento que Dios va a usar para que en medio de todo el proceso, el progreso de tu fe cristiana, recuerdes las verdades de Dios, confíes en ellas y sigas avanzando. Porque lo que nos va a dar fortaleza es su palabra, son sus verdades. No son tus pensamientos, ni tus deseos, ni tus sentimientos, sino es lo que Dios dice. Y es lo que Dios dice lo que necesitamos para poder realmente nosotros alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene cosas para nuestras vidas. Una de ellas
que podamos ser personas, hombres y mujeres, que aprendemos a perdonar al que nos ofende, al que nos daña, al que nos hiere. Esa es una de las cosas que tenemos que conquistar, por ejemplo. ¿Dónde encontramos esas verdades? ¿En nuestros corazones? ¿En nuestros pensamientos? Posiblemente, pero filtradas o influidas ¿por quién? Por la palabra. Eso es lo que... Por eso necesitamos tanto y tanta insistencia en las Escrituras y tanta insistencia de parte de Dios para que realmente también la palabra sea lo que esté dominando nuestro corazón. Porque si no, lo que va a dominar nuestro corazón va a ser el sofá. Te lo aseguro. Si la palabra no está dominando tu corazón, lo que va a dominar tu vida es el sofá. El sofá está muy bueno, ¿a que sí? Qué calentito, ahora en invierno. Pero a veces tenemos que salir de nuestras comodidades. Si queremos crecer, si queremos avanzar en la fe, si queremos ver las promesas de Dios en nuestras vidas, si queremos alcanzar y conquistar lo que Dios dice, tenemos que salir de nuestra comodidad, del sofá, para dejar a Dios guiarnos en los pasos que tenemos que dar y aplicar a nuestras vidas lo que el Señor está diciéndonos en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente. Y creo que el Señor nos está diciendo a ti y a mí eso, también en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente. ¿De qué manera tienes que esforzarte? ¿De qué manera tenemos que nosotros luchar para alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en tu vida y no está viendo ahora mismo? Y te está pidiendo que tú busques, que persigas, que alcances. ¿Qué es eso? ¿Qué está pidiéndonos a cada uno de nosotros? Cuando estaba meditando en este texto, había una cosa que brotaba, venía a mi mente, y en cuanto a lo que Dios le está pidiendo a Josué, creo que Dios le está pidiendo, permitidme decirlo de esta manera, y Dios está pidiendo a Josué que tenga una comunión con su palabra, con la palabra de Dios. Una relación estrecha con la palabra de Dios. Al final es con Dios mismo, porque Él es el Señor de su palabra. Y Dios está pidiendo a su pueblo precisamente que tengamos esa estrecha relación, esa estrecha sintonía, esa comunión. Porque evidentemente al tener comunión con Dios tenemos que tenerlo con su palabra. Eso es, no puede ir, una cosa no puede ir sin la otra. Y al final es parte de lo que está resaltando. Pero hay un verbo que me gustaría también ir terminando, que aparece en el versículo 8, que es meditar. Y creo que eso es una de las grandes verdades y grandes necesidades que tenemos en nuestras vidas a la hora de poder acercarnos a la palabra. Creo que es muy bueno las lecturas y ahora se ha empezado, ya sabéis que se ha terminado el tema de los devocionales, vamos a empezar con el tema de la lectura de las Escrituras. Lo que me gustaría es animarte a que en las lecturas que hagamos de la palabra no pierdas la oportunidad de meditar. No pierdas la oportunidad, no es simplemente el capítulo 33 de Deuteronomio, leo el capítulo 33, ya lo he terminado, ya está. No te quedes ahí. Párate a meditar qué es lo que dice el texto. Párate a reflexionar en el texto, párate a preguntarte qué es lo que está diciendo, qué lecciones está enseñándonos, qué lecciones está mostrándonos, qué es lo que yo tengo que vivir, qué me falta por experimentar de lo que Dios está diciendo en ese texto. Medita, reflexiona, párate a escudriñar el texto. No leas simplemente por leer, sácale el sentido, busca el sentido, busca lo que Dios está queriendo resaltar. Si hay dudas, pregunta. Busca comentarios. Y busca a alguien que te pueda ayudar o aconsejar o que te pueda responder a preguntas que puedan surgir del texto, pero trata de que la palabra sea ese instrumento que también está marcando tu corazón y tu mente y tu vida.
En medio de la palabra, en este llamado a que la palabra sea algo relevante en nuestras vidas, algo que evidentemente tenga lugar, la pregunta que me gustaría hacerte: ¿tienes que renunciar a algo para pasar tiempo con la palabra? Porque tenemos que renunciar a algo. Si queremos pasar tiempo con la palabra, tenemos que renunciar a cosas. Estamos en una vida súper ajetreada, muchas cosas que hacer, muchas actividades, muchas ocupaciones, muchas tareas, muchas responsabilidades. ¿Qué más? Podemos hacer la lista más larga. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a renunciar a aquello que hace falta para estar con la palabra del Señor? ¿Para tener esa comunión con Dios? Meditando en las verdades de Dios, en las promesas de Dios, meditando en las Escrituras, meditando en los ejemplos que encontramos dentro de toda la Biblia, meditando en las vidas, encontramos la fortaleza para seguir confiando en el Señor y dependiendo de Él y vivir en la obediencia que Dios pide de nuestras vidas. Acercarnos a la palabra de Dios es el medio por el cual Dios va a ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nos va a ayudar a obedecerle también. Pero necesitamos pasar tiempo con la palabra. Y el Señor tenía eso tan claro que le dijo a Moisés esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Necesitamos que la palabra sea la que siga guiando, alumbrando nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe, hermanos, porque si no lo hacemos, nuestra fe se va a ir debilitando. Y cada vez va a ser más difícil. Cada vez nos va a costar más obedecer al Señor. Cada vez va a ser más complejo hacer lo que Dios pide. Y el Señor nos dice que le busquemos. Que le busquemos. Y solo terminar con este versículo. Así que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y me gustaría animarte a que su palabra siga siendo el instrumento que Dios use para fortalecer nuestra fe, una fe que nos empuja, que nos guía, que nos mueve a obedecer a Dios, a servirle a Él, a darle gracias, a glorificarle en medio de cada una de las situaciones, en medio de cada una de nuestros momentos, dificultades, bendiciones, sea cual sea lo que estemos viviendo, que ahí podamos vivir para Dios y para su gloria. Amén.